Perfecto. Hilda, desde Santiago de Chile. Y hoy, sin dar mucha más vuelta, sin mucho más preámbulo, y seguramente ahí se van a ir conectando más personas, nuestro invitado, como pueden ver ahí, se llama Rodrigo Rojas Jorquera. Él es psicólogo de profesión y trabajó conmigo hace mucho tiempo y estoy feliz de que haya aceptado esta invitación. Y él está desde Asunción, Paraguay. Así que para partir, voy a pedirle, ahí estoy, voy a dejar de compartir, le doy la bienvenida. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Dani, gracias a ti por la invitación y qué nervios tener tanta gente ahí conectada, hablando de cosas tan íntimas que salen en nuestras conversaciones de vez en cuando y ahora compartirlas con otras personas. Está bien. Siempre agregar valor y las experiencias personales creo que siempre le agregan un contenido mucho más concreto a lo teórico, porque uno puede leer libros sobre eficiencia, sobre liderazgo, sobre propósito, pero no es lo mismo que tener una persona que ahí me gustaría ya entrar, ha vivido esto del propósito de una forma muy profunda, ¿no? Y realmente el propósito ha sido uno de los conceptos que me han ayudado como una linterna a iluminar algunas decisiones importantes que he tomado en mi vida y de las que me siento muy orgulloso con con los beneficios y las consecuencias y las renuncias que eso implica. Perfecto. Mira, para partir con eso, esas decisiones, yo quiero partir por un momento en un verano, vacaciones, hace unos 12, 14 años, no, más o menos, por ahí 2012 creo que fue, por ahí. Tú regresaste de tus vacaciones y nos comunicaste a los que trabajábamos contigo que habías tenido como un llamado. Un llamado. Tú eres Sí. chileno, tenías una vida con horario, ¿no? De 9 a 6, un trabajo estable, y nos comunicaste de alguna manera, oye, sentí un llamado. Y ese llamado te llevó a este camino que tú nos insinuabas. Así que nos puedes contar un poquito ese llamado y cómo te empujó esa linternita que tú Con, dices. con mucho gusto. Bueno, el 2012, hace un montón de tiempo, me acuerdo que participé de un encuentro de etnias indígenas que se hizo en Chile, cerca de Santiago. Y en ese encuentro me encantó experimentar distintas ceremonias que fueron compartiendo estas etnias, pero hubo una en particular que a mí me generó una sensación muy inefable cuando estaba participando de ella, que fue una comitiva de la etnia Mbua guaraní, que estuvo haciendo una ceremonia muy sencilla, realmente nada especial ni estrafalario, pero a mí me generó una sensación de certeza de que tenía que ir a Paraguay a descubrir de qué se trataba. Me generó una conexión muy especial. Así que, claro, estábamos trabajando en la consultora y decidí planificar mis vacaciones, venir a Paraguay y tratar de encontrarme con esa comunidad, a ver si es que lograba encontrar alguna respuesta a esa sensación. Y fue una experiencia muy bonita. Me quedé con ellos casi un mes en la comunidad indígena, me recibieron súper bien, me encantó la experiencia, fue muy aventuresca. Y lo que yo pensé que iba a ser un viaje más de aventura, se convirtió en quiero decir una bofetada, pero no es la palabra correcta, sino que en un develamiento Mm, de la experiencia que viven otras personas, donde hay muchas oportunidades de poder mejorar esa calidad de vida. Entonces, bueno, yo mm. decidí que me iba a venir a Paraguay a ver si podía ayudar en algo, en problemas que me parecieron injustos de lo que estaba viendo en términos de situación de pobreza extrema y vulnerabilidad. Claro. Para como que las personas que escuchan puedan como armarse una imagen más en 3D, estamos Ujú. hablando de una comunidad que vivía en la selva, ¿cierto? O en una Acá, zona rural. acá se le llama el monte. Mira, traje unas fotos aquí Dale, compartamos alguna foto, para ya. compartir. A ver. Sí.
Sí, llegaste a... Ese era yo cuando era un crío. Y Todavía no... ahí están, ahí están. Ah, ahí está. esa era la choza que no era exactamente esa, era una muy parecida a donde me quedé. Ya. Ese que está al medio es el baño. Les recomiendo no ir de noche. Y, y este que está a la derecha es Tamoy Vicente. Tamoy es una categoría dentro de la etnia Mpogá que significa algo así como anciano sabio. Y son los encargados de guardar la sabiduría y también participar de las ceremonias y de los actos de sanación. Mira. Para mí, Tamoy Vicente era un ser iluminado y tenía una energía, un aura maravillosa que realmente era impresionante. Y nada, tuve una experiencia re bonita con la comunidad. De hecho, Tamoy Vicente en esa experiencia me toma como ahijado. Y te voy a contar una experiencia muy sobrenatural con Tamoy Vicente. Me acuerdo que yo tenía un traductor que era de la comunidad, porque muy pocos hablan español. Ahora hablan más, ¿cierto? Pero en ese tiempo la gente mayor casi no hablaba español, solo guaraní. Y Tamoy Vicente le pide al traductor si me podía ir a buscar porque quería compartirme una experiencia que él había tenido en la noche. Y lo que le había pasado, que él relata, es que un ángel lo había ido a visitar en la noche muy, muy, muy especial. Y que Ujú. este ángel le contó acerca de mi vida, de quién era yo, cómo era mi familia. Y me empieza a contar cosas que eran ciertas, como por ejemplo que yo tengo un hermano mellizo. Mm, ¿Cómo él iba a saber que yo tengo un hermano mellizo? Y también le cuenta cuál era el nombre de mi espíritu, que en guaraní es Tupamiri-Potú. El guaraní tiene algo muy, muy lindo del idioma, que las palabras se van construyendo en la medida en la que se van conjugando. mm. Tupá significa Dios, ¿cierto? Mirí, mirí es una palabra bien bonita porque significa de lo infinito grande a lo infinito pequeño. Y si tú lo conjugas con Tupá, es la acción de Dios en la tierra. Ah, Y ya. Potú es flor. Entonces, Tupá Mirí Potú significa enviado por Dios a florecer. Mira. Sí. Muy Seligman, ¿no? Es como en psicología positiva se habla del Claro. florecer desde Sí, Seligman. sí, sí. Ya. Oye, por cierto, a los que están en los participantes a través del chat, Rodrigo tiene una historia de vida bien interesante. Si quieren preguntar, bienvenida a las preguntas. Bueno, tú llegaste con esta experiencia casi espiritual en términos de un tanto incomprensible, ¿no? Como en términos de racional. Y Ujú. dijiste, yo quiero ayudar porque en esa comunidad había un nivel de pobreza, había además problemas, cuando uno dice pobreza, dice salud, problemas dentales, problemas Sí, de muchas cosas, ¿no? Y empiezas a tratar de aportar y terminas formando una fundación, ¿no? Fundación Natán. Entonces, sí. claro, eso se dice rápido, pero acabo de resumir tus años de que creas esta especie de ayuda para, yo nunca he sabido pronunciarlo bien, mbia, Buda. bueno, Sí. no lo voy a intentar porque No, igual a pero mí no me sale. te sale muy bien, te sale muy bien. Sí. Ya, y ahí creas la fundación. Y esa fundación, tú necesitas de alguna manera como aportarle, ¿no? Y ahí cuéntanos un poquito qué es lo que la fundación hace con esta comunidad indígena. Sí. Para poder explicar bien lo que hace la fundación, necesito explicar bien cuál es el problema con el que nos encontramos. A mí me pasó en esta primera experiencia que tuve en la comunidad indígena que una noche pasaron dos niños y me preguntaron si podían comer las sobras de lo que yo estaba comiendo. Y al preguntarles por qué querían las sobras, me dicen que llevaban 2 días sin comer. A mí me pareció terrible que hubiese niños que no tenían algo que comer. Así que eso, aquí tengo una foto, de hecho. ¿Vale? Esta es de otra comunidad indígena, de una comunidad en la que estuvimos haciendo unos estudios.
para una empresa que quería estudiar el impacto que tenían sus operaciones en las comunidades indígenas que estaban dentro del área de influencia. Y yo no sé si ustedes alcanzan a notar, pero esa es el agua que está tomando esa niñita. O sea, La misma del una, bidón. la del bidón. Mm, Un agua que es absolutamente no potable. En Paraguay aproximadamente el 40% de las comunidades indígenas no tienen acceso a agua potable. O mm, sea, es una pobreza muy extrema que uno en Chile no es capaz de dimensionar a veces porque es otra realidad, es otro estadio de la economía, ¿cierto? Y bueno, entonces ahí cuando yo decido venir a Paraguay y ayudar a los indígenas, yo le empecé a contar a todo el mundo que quería ayudar. Y en ese decirle a todo el mundo es que terminé conectando con gente que le hacía sentido eso. Creo que aquí tengo una foto de gente con la que intentaría mostrarle. Porque cuando yo llego, le empiezo a decir a todo el mundo, oye, aquí hay algo que se tiene que mejorar, ¿cierto? Arreglar, Entonces, corregir, claro. arreglar. Y la gente empezó a conectar con eso. Foto. Y esa gente con la que empecé a conectar empezó a vibrar en esa frecuencia, en ese deseo de querer ayudar. Y eso es lo que finalmente se termina convirtiendo en Fundación Natal. Eh, es una fundación donde un grupo voluntario de personas ha decidido hacer acciones para poder revertir esta situación de extrema pobreza que les mencionaba. Y con los años, gracias a Dios, hemos podido hacer muchas acciones, algunas más encausadas que otras, porque así, finalmente es un proceso de aprendizaje el ayudar. A nadie, o sea, por lo menos a mí, yo no me formé en ayudar, no soy un universitario de la carrera de ayuda. Claro. Uno hace lo que puede con las herramientas que tiene y los recursos que tiene disponibles. Pero empezamos a hacer cosas, empezamos a impulsar la producción agrícola, la educación, pusimos una sala de computación en la escuela de la comunidad, empezamos a Mm, hacer producción de estanque de tilapia, asistencia, atenciones médicas. Tú mencionabas que el tema de la medicina es un problema grande. Efectivamente, las comunidades indígenas te encuentras con personas con mujeres que nunca se han hecho una ecografía, por ejemplo, mm, nunca se han hecho un estudio ginecológico. Empezamos a hacer producción de miel, o sea, un montón de cosas que, que creemos que nos acercan a resolver el problema. Son problemas tan grandes que a veces es difícil decir lo voy a resolver completo, pero mm. sí podemos acercarnos a resolverlo y en la medida en la que nos vamos acercando hay personas que van mejorando. Cuando llegamos a la comunidad nunca no había ningún niño que haya terminado la escuela. Hoy, si no me equivoco, son 5 o 6 muchachos que ya están en la universidad. Perfecto. Bacán. Bueno, ahí hay como una parte que tiene que ver con generar la posibilidad de que la comunidad se autosustente, ¿no? Las tilapias, cultivar, cosechar, como materializar en algo concreto que tiene que ver con que el alimento, por ejemplo, ¿no? Y puedan autoabastecerse, etcétera. Además de, tú me habías contado alguna vez, ¿no? Estas campañas que de repente hacían médicas, o incluso me contaste una vez una campaña de colchones en algún momento o algo Sí, así, recuerdo. sí, ¿Ya? sí. Entonces, eso, tú estás metido en todo eso, pero saliéndonos y yéndonos al lado de Rodrigo en ese momento para sostener eso, tú generabas ingresos de formas como podías y todo iba, ¿no? Con esta linterna que tú decías en función de tu propósito, ¿no? Y Sí. todo lo que tú generabas trabajando era para la fundación, ¿no? Ujú. Eh, y ahí es donde tú, de alguna manera, dices, igual tengo que buscar formas de sostener económicamente mi vida, ¿sí? Tu propia vida, y seguir con este propósito tan profundo que es, como tú decías, ayudar a esta comunidad a paliar todas estas cosas que tú percibías como injustas, como además riesgosas para la vida, ¿no? Sobre todo los Claro. niños, desnutrición. Eh,
y tú seguiste formándote profesionalmente mientras seguías trabajando, ¿no? Claro. Eh, Los primeros años que estuve acá en Paraguay, me acuerdo del primer año que fue especialmente difícil porque me quedé sin ahorros. Entonces, y yo iba a las empresas de consultoría a ofrecer mis servicios para poder trabajar en algo y la verdad es que no generaba mucho convencimiento. Entonces, claro, nada, me puse a vender de todo, salí a la calle, llegué a vender Herbalife también. ¿está bien? Había, había un tiempo que me acuerdo que comía un sándwich al día porque no tenía recursos y yo me había comprometido conmigo mismo, que creo que eso fue uno de los pilares que me ayudó a sostenerme para poder continuar en lo que estaba haciendo. Yo cuando vine a Paraguay me comprometí a que iba a dedicar al menos 3 años de mi vida a hacer Ya. esto. O sea, yo dije, aunque me toque comer ratones, dormir en la calle, lo que sea, yo no voy a volver a Chile antes de que terminen esos 3 años. O sea, me voy a hacer cargo de mi vida esos 3 años a ver hasta dónde llego en esta idea. Y, y los primeros años fueron súper difíciles. Me acuerdo que el segundo año me contrató una empresa de consultoría y me pagaba algo así como $600, ponle. Y con eso yo financiaba los viajes a la comunidad indígena, la actividad de la fundación y contraté a una persona por salario mínimo para que me ayudara a coordinar las actividades de la fundación. Algo que no volvería a hacer, ¿cierto? Porque al inicio es muy difícil compartir la claridad y el compromiso que uno tiene sobre la tarea que cree uno que se tiene que hacer. Pero bueno, son aprendizajes que fui teniendo al inicio y que creo que me ayudan a tomar mejores decisiones hoy. Y con ese, como con esa guía empezaste, yo recuerdo que alguna vez, hace mucho tiempo, me empezaste a hablar de minería de datos, de data Ujú, mining, como que ujú, empezaste a explorar profesionalmente todo el mundo del data mining, ¿no? Y recuerdo una visita que nos hiciste allá en la oficina que teníamos en la Concepción, y nos ujú, hiciste un gráfico y nos mostrabas, y yo te escuchaba y decía, ah, qué interesante, y que la minería de datos al final está a la base de la inteligencia artificial y de todos estos modelos que son capaces de juntar mucha información, ¿no? Y de ujú. alguna manera tomar conclusiones. Y ahí surge un poquito salir de Herbalife y salir de trabajar para consultoras para Sí. crear o para formar parte de proyectos un poquito más tuyos, ¿no? Y ahí Sinergia Positiva y ahora Ujú, CBC, ¿no? ujú. Y toda esa experiencia tuya va derivando también en que de alguna manera hoy en día, y quizá aquí podemos ir linkeando cómo tu experiencia previa te lleva a buscar, y yo no sé si tú lo resumes así, pero después de escucharte es cómo tú puedes hacer que al llegar a una organización, tú Ujú. le digas por dónde está perdiendo valor con una promesa súper concreta, ¿no? De una cifra, de un número, y con una promesa de que si te hacen caso, entre comillas, ¿no? Si te hacen caso, si siguen tus recomendaciones o las de tu empresa, por decirlo así, van a ahorrar tanta plata, ¿no? Ese es como el recorrido muy resumido y pido disculpas porque sé que detrás hay un montón de esfuerzo, comer sándwich, un sándwich al día y es injusto ponerlo en estos términos, pero llegas a este núcleo, ¿no? En el mundo del trabajo de optimizar en las empresas, ¿no? Claro. Yo describiría esa línea de tiempo de la siguiente manera. A ver, Cuando, o sea, yo era un adolescente, o sea, no adolescente, pero tenía 25, 26 años y llega un punto donde tengo un poco de lucidez y me doy cuenta de que para resolver este problema que me había planteado necesitaba recursos y que si bien ya no era ignorante ni indiferente del problema que quería resolver, era ujú, absolutamente incompetente y además ya, insolvente. Así que eh, el seguir haciendo lo que estaba haciendo no era suficiente y decido, bueno, voy a abrir mi propia consultora y a ver cómo me va y voy a emprender cosas. Y yo iba emprendiendo cosas, abrí un tema de comida vegana, me acuerdo, vendía en supermercado,
una empresa de educación financiera, bueno, un montón de cosas empecé a emprender que me permitieran generar recursos para financiar el proyecto de la fundación. Y, y entre esas cosas, yo me doy cuenta de que ser psicólogo, o sea, está bueno, pero no era suficiente para poder generar ingresos para lo que yo quería financiar. Y ahí decido hacer una maestría en administración de empresas, que era algo que nunca me había planteado. Así que hago esa maestría y ahí empiezo a aprender más sobre negocios, sobre herramientas que nos permiten poder optimizar los negocios, hacerlos más eficientes, más efectivos, más rentables, con mejor liquidez. Entonces, una de esas herramientas era la minería de datos, cuando los Ujú. negocios tienen datos que son de calidad, ¿cierto? O que se pueden limpiar, cierta economía de recursos, se pueden aprovechar para poder tomar mejores decisiones. Y ese fue mi primer acercamiento a la inteligencia artificial, digamos. Ujú. Eh, y sí, hoy en día ya tenemos un par de socios, una empresa consolidada acá en Paraguay, que gracias a Dios sí, tiene un funcionamiento bastante bueno, rentable, efectivo, y que hoy en día se dedica a poder optimizar las empresas, identificar dónde están perdiendo valor, para después ayudarles a hacer una captura de esa pérdida de valor, ¿cierto? Que se vea, obviamente, reflejado en el estado de resultados y el balance general. Está buenísimo. Y ahí hay como dos temas que a mí me llaman y que creo que están dentro como del núcleo de cuando hablamos de propósito, ¿no? Tú nunca has soltado el propósito, como que Mm. siempre ha estado ahí, ¿no? Pero lo que a veces se entiende por resiliencia, por ejemplo, es aguantar, ¿no? Tú dijiste, yo me planteé 3 años y esos 3 años no se trata solo de aguantar, sino que más bien adaptarse con los recursos que hay. Tú dijiste, ¿no? Yo hice lo mejor que podía con lo que tenía, pero dijiste, para hacer algo mejor, tengo que tener más recursos. Pero lo que te Mm. guió fue la resiliencia, ¿no? Sí. Y eso empieza a hacer que otras personas se sumen, que entiendo, por ejemplo, que en algún momento, cuando tú estabas con esta comunidad indígena, tus antagonistas de alguna manera, no recuerdo bien cómo me lo contaste, pero eran como, no sé si empresas mineras o otras empresas que como que aprovechaban la comunidad indígena y sin pagarles o dándoles solamente recursos alimenticios, algo así, lo usaban como fuerza de trabajo, ¿no? Algo así. Bueno, el contexto en el que están las comunidades indígenas es un contexto muy complejo. La pobreza extrema hace que uno tome decisiones extremas. Ujú. Y viste que los indígenas han pasado por diferentes etapas a lo largo de la historia. Primero transitaban libremente por toda América, Sudamérica, y Ya. después cuando aparece las primeras vías de colonización empieza a ocurrir el fenómeno del cercado de las tierras, ¿cierto? O sea, tú lo empiezas a enajenar de la tierra y después lo empiezas a acercar en ciertos pedazos de tierra, por lo tanto, Mm. ciertas prácticas de vida, como el uso extensivo de terreno, la migración, etcétera, ya no la puedes Claro. experimentar. O sea, cuando ya estás cercado en un terreno, tienes que aprender a hacer algo en ese terreno. Y los indígenas, cuando empiezan a vivir en estas comunidades, en Paraguay hay más de 720 comunidades indígenas de distintas etnias, cuando empiezan a vivir en estas comunidades, empiezan a adoptar nuevas prácticas de vida, entre ellas la agricultura. Mm. Y también se ven en la necesidad de generar ingresos económicos, porque el mundo funciona con dinero Mm. y empiezan a trabajar en los campos cercanos, ¿cierto? Hoy en día estamos en un fenómeno de migración muy fuerte de campo-ciudad, porque la mecanización del sector agrícola hace que el indígena ya no pueda encontrar trabajo y tampoco tiene los recursos suficientes para poder administrar su campo de una manera rentable para financiar su proyecto de vida. Además, Mm. la, la, el quedarse en un terreno tiene una oportunidad de mejora limitada en el tiempo porque las Mm. familias crecen con el tiempo. Y cuando tú tienes 10 hectáreas y se las reparte a
a 10 hijos, por decir algo. Cada uno se queda con una hectárea, pero ese después tiene 10 hijos y a cada uno le Claro, falta un décimo de hectárea. Es limitado el crecimiento en términos claro. económicos cuando uno lo lleva a la tierra, especialmente cuando Mm, hablamos de una comunidad indígena que la reproducción, no hay planes de familiares, sino que ellos claro, tienen hijos gracias a que, sin una planificación. claro, claro. Y en ese contexto es que aparecen las empresas de producción de soya, que, que se ponen muy cerca de las comunidades y también les arriendan pedazos de sus comunidades para poder producir soya a un precio muy bajo realmente, muy, muy bajo. Y bueno, pero si no tienen otra posibilidad de ingreso y tienen que comprar pasta de dientes, combustible para poder ir en moto al hospital que está a 20 kilómetros, ¿qué Mm, otra alternativa van a tener? O claro. sea, yo no lo juzgo tanto por tomar esa decisión. No, claro, no, no. Es como el contexto. Ya, dimos un salto para atrás. De nuevo volvamos al salto para adelante. Ujú, Hablábamos de que tú, de alguna manera, CBC, ¿no? Lo que promete es decirle a la empresa, a tu cliente, por dónde está perdiendo valor económico sin darse cuenta y cómo recuperar o no o dejar de perder ese valor económico, ¿no? ujú, Eso es como el core. ¿Cuál claro. es este ladrón de valor que tú, si pudieras clasificar? Porque uno intuitivamente diría, yo me dedico y Hooks nos dedicamos un poquito a eso, tangencialmente, ¿no? Porque trabajamos con líderes, cultura, entonces siempre hay una mirada de, por ejemplo, no, es que los procesos han quedado obsoletos y se sigue queriendo hacer las cosas como siempre, con los mismos procesos de siempre, y eso hace que se haya retrabajo o que haya, qué sé yo. O el talento está, pero no se explota lo suficiente y están desalineados con la estrategia, qué sé yo. O tú decías, hay que tener riqueza de datos o que los datos sean valiosos para poder sacar conclusiones, ¿no? Si tuvieras que de alguna manera, sé que es difícil porque es muy intuitivo, pero tú tienes la experiencia de verlo, ¿no? Con tus clientes, como rankeando, ¿cuál sería como el top uno, top 2, top 3 de las variables que hoy día ustedes encuentran en que las empresas pierden valor? Bueno, es una pregunta muy amplia porque Sí, hay distintos modelos de negocio en el mercado laboral. Tú tienes fábrica, tienes empresas de servicio, tienes importadoras y distribuidoras. O sea, hay empresas de proyectos. O sea, cada empresa tiene particularidades que si uno las asocia al modelo de negocio puede hacer ahí unos clústeres de principales focos de pérdida de valor. Por ejemplo, si te vas a fábrica, en el uso de materias primas siempre hay pérdida de valor. En las empresas de importación y distribución siempre hay pérdida de valor en las compras. O sea, generalmente se hacen malas compras o compras que no consideran bien el comportamiento del mercado, no consideran la rotación. eh, se hacen malas compras. O sea, eso es muy común. En las empresas de proyecto, el no tener claro cuál es la necesidad del cliente, entonces te genera reproceso. Esos reprocesos son a veces manualidades, que es un costo operativo muy alto, o pérdida de materia prima en el proceso de producción del proyecto. En servicios hay un montón de manualidades que se pueden automatizar. Entonces, claro. cada modelo de negocio va teniendo pérdidas de valor. Si yo tuviera que elegir un hilo transversal con un común denominador en la pérdida de valor, yo diría que es el liderazgo. Ajá, Porque porque los líderes son los responsables de diseñar la forma en la que se hace el trabajo. O sea, los gerentes son los responsables de diseñar los procesos, las operaciones del negocio. Y cuando los líderes no pierden el foco, es que se, se van hacia la gestión. ¿Qué es lo que quiero claro, decir con esto? La mayoría de los gerentes y mandos medios también, con lo que nos encontramos, vemos que su foco es la gestión, es decir, lo que se tiene que hacer. Pero en realidad ese no es el foco del gerente, el foco es el resultado. ¿Cuál es la prioridad
de un gerente en una empresa o de cualquier persona en una empresa, pero hablemos del gerente. ¿Cuál es la prioridad? Cuando tú le preguntas a la persona de recursos humanos, ¿cuál es tu prioridad como negocio? Bueno, contratar gente, que la gente tenga las competencias para que haga bien su trabajo. Cuando le preguntas al gerente de ventas, ¿cuál es tu prioridad? Bueno, mi prioridad es vender más. Cuando le preguntas qué sé yo, al de TI, bueno, que funcionen los sistemas. Pero esas no son las prioridades de los gerentes. Las prioridades de los gerentes son cuatro. De todos los gerentes son cuatro: rentabilidad, liquidez, gestión de riesgo y cultura organizacional. Son las cuatro prioridades. Y en ese orden. No, si hablamos de orden, quizás liquidez primero que rentabilidad. Esa va muy de la mano. Pero liquidez quizás sería la principal. Un negocio que no tiene caja es un negocio que no crece. Entonces, liquidez, rentabilidad, gestión de riesgo y cultura de organización. Y en ese orden. Porque la cultura organizacional, si bien es lo más importante para que un negocio sea sostenible en el tiempo, no puede ser la primera prioridad, porque una empresa que no tiene liquidez y no tiene rentabilidad tampoco puede financiar una cultura organizacional. Entonces los gerentes pierden el foco. El foco del gerente es entender cómo su trabajo impacta en la rentabilidad, en la liquidez, en la gestión de riesgo y en la cultura de la organización. Después de eso, hablemos de la gestión, de la tarea concreta. O sea, el foco es resultado y el segundo foco es gestión. Está bueno porque obviamente nosotros desde Hooks, nuestro propósito es que queremos mejores líderes para el mundo, ¿no? Entonces, si queremos tener mejores líderes, probablemente donde nosotros podemos y donde nosotros intervenimos con más frecuencia, es en cómo los líderes están llevando a cabo la cultura al día a día desde la mirada que se promete, ¿no? Esta definición que muchas veces tienen las organizaciones de misión, visión, valores. Bueno, como yo, como líder, soy modelo de eso y además empujo a los demás a que se comporten culturalmente de alguna forma, ¿no? Eh, y aquí viene la parte que tú decías, que igual hace rato que estás trabajando con inteligencia artificial, ¿no? O por lo menos con minería de datos primero y ahora ya con inteligencia artificial. ¿Cómo ha cambiado para ti? Que aquí esto es un, como un conocimiento, es como las noticias que están en progreso, ¿no? Esto todavía estamos viendo si la versión no sé cuánto de ChatGPT superará a la de Claude con no sé qué, y Gemini cómo está integrado. Bueno, estamos todavía en eso, pero para ti, cuando hablamos de inteligencia artificial, y esta clave que tú nos decías de liderazgo, ¿dónde habría que poner el ojo, ¿no? Como para que le podamos decir a un líder, primero, ¿qué hay que hacer con la inteligencia artificial? ¿Qué me permite hacer la inteligencia artificial? ¿Dónde yo debería usar la inteligencia artificial? O sea, que es una buena pregunta. Y el, yo creo que el rol del líder es alejarse lo más posible de la gestión. Para eso tiene que poner mandos medios, tiene que poner colaboradores que se encargan de la gestión. ¿Ok? La forma en la que se diseña la gestión hoy en día incorpora herramientas de inteligencia artificial. Lo que yo veo con las empresas con las que estamos trabajando, que tenemos el gerente que está poniendo una automatización allá, el gerente que está allá, que está viendo que si sus colaboradores tienen ChatGPT. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer en términos de inteligencia artificial y el gran problema que estamos teniendo hoy, que no es la incorporación de la inteligencia artificial en sí misma, porque hoy en día en el mundo profesional, ¿cierto? La gente ya utiliza inteligencia artificial en Ya, algunas herramientas al menos. ujú, El problema es la gobernanza de la inteligencia artificial dentro de la compañía. O sea, ya, entender cómo se está administrando eso y que sea controlable y que esté enfocado realmente a generar valor para la empresa. La principal responsabilidad de los gerentes y del directorio también, ¿cierto? Es entender que la primera etapa es de creación de un ecosistema, de un ambiente que aprovecha las herramientas de inteligencia artificial. La segunda etapa es la gestión de ese ambiente. Y la tercera etapa es la mejora. Hay muchas empresas que están todavía transitando la primera etapa.
porque la adopción de la inteligencia artificial no está siguiendo una línea incremental, o sea, está siguiendo una línea exponencial. Se están creando herramientas todo el tiempo para Sí, resolver distintos problemas. Y, y eso puede ser muy vertiginoso y difícil de controlar. Por lo tanto, lo primero que debiese hacer el directorio y la alta gerencia es tomar una postura y empezar a gobernar la inteligencia artificial dentro de las operaciones del negocio, dentro de todas las áreas, creando un ecosistema y un ambiente, ¿cierto?, que aprovecha los recursos. Después empezamos a identificar cuáles son las herramientas que nos sirven, cuáles son los sistemas que más nos acompañan, cuál es el claro. ecosistema digital en el que vamos a estar haciendo las automatizaciones, cuáles son los presupuestos de esa automatización, Mm, ¿cierto? Pero sin duda, la incorporación de inteligencia artificial y robótica es necesaria porque reduce los costos de manera significativa. Y claro. además, hay que ser muy honestos cuando uno habla de inteligencia artificial en el negocio, porque hay un fenómeno que es innegable. La tecnología tiende a bajar de precio con el tiempo. O sea, el celular que todos tenemos en el bolsillo hoy en día vale 50% de cuánto valía cuando salió al mercado. Mm, Pero los salarios tienden a subir con el tiempo. O sea, ahí tenemos un cruce donde llega un momento donde aquellas inteligencias artificiales que eran muy costosas empiezan a ser asequibles para las empresas y las pueden incorporar dentro de su operación. Imagínate que un estudio de los genes, ¿cierto? Al inicio, el 2001, costaba 3.000 millones de dólares. Hoy en día cuesta 100 mm, porque la tecnología va bajando los precios con el tiempo, van apareciendo claro, más competidores, más herramientas, y la claro. incorporación te va a reducir costos significativamente. Es inevitable el ir a las primeras computadoras, ¿no? Que está en un subterráneo lleno de procesadores, lleno de motores y ventiladores, qué sé yo, y ahora tenemos esto, ¿no? Que, bueno, Claro, portátil, ¿no? Y con un costo bajísimo, ¿no? y ojo que es un fenómeno que ha ocurrido toda la vida. O sea, Mm, hace 150 años había un pregonero que iba con una campana para contar las noticias, había un despertador humano que te tocaba el vidrio de la ventana, claro. había una El persona que te afilaba sereno. el sereno, una Sí, sí. persona que pasaba con un silbato afilando los cuchillos. Yo me Sí, acuerdo cuando era niño y pasaba sí, un Hoy en día nadie afila cuchillos porque el costo de producción del cuchillo es muy bajo. Entonces, comprar un claro. nuevo cuchillo es muy barato. Sí, Y está pasando lo mismo hoy en día con los taxis, con las telefonistas, claro, con las ventas, con claro. la gestión, la análisis, de datos, son un montón de cosas. La automatización y la robótica van ganando terreno de las actividades y las tareas diarias en el mercado laboral. Pero que ganen terreno no significa que no se esté ampliando el terreno. O Mm, sea, la frontera del empleo está creciendo en el horizonte. claro, Y eso significa que están apareciendo nuevos trabajos que significan o que implican el desarrollo de habilidades que antes no existían. Y claro. eso es todo. O sea, Sí, no es que sí. la gente se va a quedar sin trabajo, estamos viviendo un proceso de transición donde las habilidades que se requieren en el trabajo son diferentes y nosotros nos toca, somos la generación que nos toca aprender esas herramientas y esas nuevas habilidades. O sea Sí. que antes cuando uno hacía planes de desarrollo con los líderes, ¿cierto? Uno siempre ponía habilidades sociales, habilidades técnicas. Mm, Y hoy en día hay que poner habilidades digitales, habilidades de gestión con claro, inteligencia artificial, ¿cierto? O claro. sea, los planes de desarrollo son diferentes, Sí, pero bueno, hace 20 años se hablaba mucho de inteligencia emocional, ¿cierto? sí. Bueno, hoy es inteligencia artificial y mañana será otra cosa. Sí, sí. Es interesante. Bueno, doy pie aquí, nos quedan unos 15 minutitos más o menos. Entonces, si alguien quiere hacer preguntas en el chat respecto a cualquier cosa que Rodrigo haya mencionado durante su presentación, bienvenida a las preguntas, los comentarios, lo que quieran. Eh, a mí me viene a la mente algo que hemos hablado mucho, ¿no? Que más que tener el susto de que la inteligencia artificial me sustituya, más bien es cómo yo me relaciono mejor con la inteligencia artificial para que yo pueda ser un usuario en el
que si en algún momento en mi trabajo se me exige o el mundo me exige utilizar, no sé, algún bot o algún tipo de app, yo no tenga esa resistencia de, no, yo soy de otra generación, a mí no me... No, o sea, o me relaciono bien con este tipo de nuevos artefactos, o estoy fuera. Es como el ermitaño digital. Y para cerrar, a mí me ha pasado últimamente que es muy jugoso decir, este es el mayor cambio en la humanidad después de, ¿no? Y después del Internet, después de, no sé, del teléfono, después de la imprenta, después del motor a vapor, ¿no? Es muy tentador porque además estamos en esta cultura del tweet, entonces poder decir una idea potente que tenga ciento y tantos caracteres y que la gente la... Pero como tú dices, yo creo que hay que bajar un poquito las pulsaciones, ¿no? Un poquito bajar el ritmo. Decir, bueno, cuando se pasó de la tracción a caballo a la tracción a motor, ¿qué significó eso para las carreteras, las comunicaciones, el transporte, la economía, la importación, exportación, para el transporte marítimo? Es brutal, ¿no? Cuando no sé, se implementó la telefonía, la No, electricidad, el correo electrónico. el correo electrónico, ya, las cartas escritas a mano, poniéndole el sello, si queda alguien que todavía lo hace, bueno, bien, porque es un romántico, ¿ya? Tú escribes tu poema, ¿ya? Pones el sobre, el sello y lo mandas, pero no es necesario, absolutamente, si hay Pero correo. claro, las empresas de fax que hicieron, o sea, evidentemente estaban molestas por el correo electrónico, pero ¿qué van a hacer? Es como, o sea, antes existían los cassettes y después Mm, aparecieron los CD, con una propuesta mucho más atractiva, claro, más capacidad, mejor calidad de música, o sea, sí, vas a cambiar, vas a cambiar. Después aparece, qué sé yo, los software de descarga de música, te permiten tener la, la música en tu computadora, aparece Winamp, herramientas nuevas. Hoy en día el streaming, Spotify, qué sé claro, yo. O sea, las industrias van cambiando con el tiempo y la incorporación de tecnología es inevitable. claro, Nosotros lo que tenemos que hacer es aprovechar esa tecnología y evidentemente el aprovechamiento de los recursos tecnológicos te va a modificar tus procesos y te va a modificar tu estructura organizacional. Porque totalmente. antes una persona lideraba a 100 personas y ahora lidera a 2. Y uno de esos es un desarrollador. No en todos los casos, obviamente, pero en muchos casos sí. Sí, Cuando tú haces el análisis de la incorporación de inteligencia artificial en tu gobernanza del negocio, va a modificar tu estrategia, va a modificar tus finanzas, va a modificar tu estructura, va a modificar tus claro, procesos, va a modificar tu sistema, va a modificar tu cultura. Y claro, tiene que ser, ¿cierto? claro. Claro, y efectivamente hay errores, ¿no? Que uno, uno puede pensar, ¿cómo lo hago para que todo salga bien y no equivocarme? Es imposible, ¿no? Porque tú decías del cassette al CD. En medio, no sé si te acuerdas, estaba el minidisc, ¿ah? Sí. Estaba, no sé, tecnología Blu-ray con no sé qué, el DVD para las... Claro, todo eso funcionó, pero no fue por ahí la evolución, sino que más bien el streaming. Oye, hay una pregunta de Víctor que nos dice, buen día a todos. Rodrigo, muchas gracias por compartir tu experiencia. ¿Podrías decir qué debió ocurrir para que encontraras un nuevo rumbo en tu vida laboral, profesional? Es decir, de tener nada, nada referido a a tener una visión como la que hoy tienes. ¿Qué pasó de no tener, cómo llegó esa caída de teja? Es más bien entiendo la pregunta. Qué linda pregunta, Víctor. Yo tenía un profesor en la universidad que nos estaba enseñando acerca de la corriente gestáltica. Seguro ahí Dani es experto en eso, así que no me voy a tomar el atrevimiento de hablar en profundidad. Pero hubo algo que me gustó mucho de lo que nos enseñó. Dibujó dos círculos en la pizarra. Y un círculo dijo, este es el self, la esencia de uno mismo. Y este otro es el falso self, es decir, la interpretación que uno hace de sí mismo a partir de todos los conceptos que ha incorporado en su proceso de socialización, ¿cierto? Yo tengo que ser exitoso, yo tengo que ser bueno. Entonces nos empezamos a comportar por cómo creemos que tenemos que ser. Y yo soy consciente hoy en día de que a lo largo de mi vida construí un falso self que me empezó a dominar.
Y yo me empecé a comportar como creía que me tenía que comportar. Hasta que llegó un punto, cuando me voy a este viaje en la comunidad indígena, que digo, mira, me encanta lo que hago, pero yo no siento que sea mi esencia lo que estoy haciendo. Yo siento que mi esencia es enfocarme a algo que me parece que es bueno. O sea, yo siento que en eso me siento feliz, me siento cómodo. Hay una... Voy a compartir una imagen para explicar lo que quiero decir. A mí me encanta el dibujo, tengo mis dibujantes favoritos, y hay Ajá. uno que se llama Saco Asco en Instagram, que tiene ¿Ya? esta imagen que a mí me encanta, que dice, yo soy mi casa, y si no estoy cómodo en mi casa, nunca lo estaré en ninguna parte. Mm, O sea, cuando yo soy consciente de que estaba construyendo un proyecto de vida que me hacía sentir satisfecho con la interpretación que hacía de mí, pero no era quien yo realmente era. No me sentía cómodo en mí mismo transitando ese proyecto de vida. Yo digo, voy a explorar otros proyectos, voy a explorar otras cosas porque son insuficientes para que yo me sienta cómodo en mí mismo. Y ahí aprendí también que el propósito no es un fin en sí mismo ni es un fin último. O sea, uno puede tener un propósito en una etapa de la vida y después tener otro propósito, porque mm, lo lindo es en quién uno se convierte cuando persigue ese propósito. Me acuerdo que en un momento, hace un par de años, me conecté con el tema de la discapacidad, de las personas con discapacidad. Y mm, trajimos con un amigo una empresa que se dedica a hacer inclusión de personas con discapacidad. Y yo me sentía feliz en eso porque mm. es parte de mi esencia querer ayudar a otras personas y quizás es parte de la esencia de todos los seres humanos, no lo sé. Claro. Entonces, en la medida en la que uno conecta con algo y decide dejar de ser ignorante del problema, dejar de ser indiferente y destinar el tiempo y recursos necesarios para dejar de ser incompetente, y va generando logros con eso, sean pequeños, sean lo que sea, uno empieza a sentirse más cómodo en sí mismo, en ese Ah, bueno. self, ¿cierto? Y, y al final, o sea, el propósito no es un tesoro que uno encuentra, sino que es una casa que uno está construyendo. Y en ese proceso uno puede estar muchos años, está bien. Está bonito porque la mayoría de nuestros programas de liderazgo, por más que queremos customizarlos y hacemos diagnósticos, etcétera, casi siempre tenemos un modulito o más de uno que Ujú. es líder de sí mismo. ¿Eh? Es como autoconocimiento, ¿no? En esta línea de cómo yo logro efectivamente eh, como ser quien en esencia más sentido me hace y menos lo artificioso de lo que la sociedad te dice, por dónde te guía, el super yo freudiano, qué sé yo, ¿no? Hay muchos elementos que podría decir. Ahí Víctor agradece tener una semana, tener una tienda en la Universidad UNAM, me permite usar el ejemplo de ser y el ser falso para los estudiantes. Ahí Víctor te pide permiso para usar tu ejemplo Pero en la mucho clase. gusto, mucho gusto. Mira, a mí me gusta esta forma de explicarlo, que uno puede el self para mí es la atmósfera interna que tenemos y el falso self es la atmósfera afuera, porque es finalmente lo que ven los demás. Cuando nosotros experimentamos el self y el falso self totalmente escindido, ahí nosotros estamos siempre viviendo en la ansiedad, la depresión, la angustia, porque sentimos que nuestro proyecto de vida no está dirigido en aquello que realmente nos hace felices. Y hay mucha gente que vive totalmente desde el falso self y está Claro, experimentando una vida que no es la que quiere. La gran mayoría, yo me atrevería a decir que están aquí, sí, que están entre su identidad, ¿cierto? Su esencia, y están también siendo funcionales, porque vivimos en un mundo que nos exige ser funcionales y adaptarnos a un montón de prácticas sociales que puede ser que no nos resulten tan cómodas, ni tan obvias, ni tan necesarias quizás, pero pero necesitamos hacerlo finalmente. El sueño, digamos, es tratar de experimentar que la forma en la que estamos viviendo afuera
sea lo más coherente con la atmósfera que tenemos aquí adentro, con aquello que nos parece que son nuestros principios, nuestros valores, ¿cierto? En la medida en la que empezamos a experimentar esto y aceptar las renuncias de esto, Mm, porque el ir hacia a construir en tu atmósfera interna algo que esté en coherencia con o sea, que construir afuera, en tu atmósfera externa, algo que esté en coherencia con tu atmósfera interna, implica renuncias, implica sí, alejarse de gente, sí, implica hacer la tarea de leer libros, mm, implica hacer cursos, implica participar en grupos de personas que están con su identidad en ese foco. O sea, el querer construir en tu atmósfera externa mm, algo que conecte o esté en coherencia con tu atmósfera interna significa aceptar las renuncias de eso. Y hay mucha gente que no buenísimo. quiere aceptar esas renuncias porque es muy cómodo vivir en un estado de no renunciar. Es como, a mí me gusta mucho la historia del perro que está acostado y se queja. Ah, Hay un señor que va a una ferretería, digamos, y le pregunta al dueño de la tienda por qué hay un perro que está acostado y se está quejando. Y el dueño le dice, es que el perro está acostado arriba de un clavo. Le dice, pero ¿y por qué no se mueve el perro? Porque no le duele lo suficiente. A veces las personas no renunciamos a las cosas que nos duelen porque no nos duelen lo suficiente. Y sí, qué terrible, ¿eh? quizás hacer un viaje o Mm, alejarnos, ¿cierto?, de aquello que nos hace sentir incómodos, nos puede sí, ayudar a conectarnos con nuestra esencia. Si al final, eso yo insisto, no es un tesoro que uno encuentra, sino es una casa que uno construye. está bueno. Claro, es un poco el principio el psicológico de todo lo que uno resiste, persiste, ¿no? Y vuelve con más fuerza en el tiempo. Oye, Matías, también hay una pregunta bien profunda que estamos a 6 minutos de cerrar, pero veamos si podemos dar hay una pildorita que pueda servir, ¿no? Te pregunta que después de toda tu experiencia de vida personal y profesional y con todo lo que ya has logrado hoy, ¿no? Fundación, empresas, además hacer el bien, ¿no? En general, pregunta si ya estás satisfecho contigo mismo o existe algún objetivo más en tu vida personal o profesional y él lo pregunta porque a veces se lo plantea, como preguntarse si es suficiente lo que soy yo en mi proyecto de vida, qué paso más podría dar, ¿no? Y cuesta responderse esa pregunta. No sé si tienes alguna Eh, respuesta. la respuesta corta es no. O sea, yo no me siento satisfecho con conmigo mismo porque o sea, creo que hay muchas cosas que me falta por lograr resultados que quisiera tener, pero sí me siento cómodo conmigo mismo. Claro, Yo no siento la ansiedad de que estoy actuando o sea, que no estuviese actuando en coherencia con lo que me parece eh, que es lo más importante. Ahora, la vida es muy compleja y en ese sentido no es que uno siempre está en coherencia con lo que uno ha decidido que es lo mejor para su vida. A veces, no sé, uno tiene que adaptarse, ¿cierto?, desde el falso self a ciertos contextos donde la adaptación te va a permitir poder sobrevivir en el tiempo. Eh, y en ese sí, sentido, o sea, uno tiene que buscar la comodidad o la paz en sí mismo, pero no es algo a lo que uno llega permanentemente. Tiene que tratar de claro. transitar la mayor cantidad de tiempo ahí. Hay una frase que me acuerdo que un profesor de filosofía dijo, yo no sé si es cierta, pero me gustó como la dijo. Decía que Aristóteles decía que la verdad es la búsqueda de la verdad. O sea, Mm, uno nunca llega a la verdad, pero se puede aproximar a ella. mm, Y el estar permanentemente en búsqueda de ella te permite vivir en coherencia con esa verdad. claro. Sí, es un poco, y aprovechando que Mazna hace el comentario del enfoque transpersonal, ¿no? Que se le llama identidad autoconsciente, salir del modo automático, o
es como esta expansión, ¿no?, de conciencia, que a veces las personas lo confunden con buscar la iluminación o buscar el punto donde por fin llegué. Y justamente eso es lo opuesto a lo que estamos diciendo y muchas veces se postura desde la sanidad psicológica, ¿no? Si tú buscas un lugar o si buscas un estado y eso es lo que te mueve, es probable que lo que aparezca sea la frustración, porque Claro, no se llega nunca, o si se llega, va a durar no lo suficiente, o qué sé yo, ¿no? Entonces, claro, trabajar, el estado es el que te permite vivir con mayor autoconciencia, saliéndose del modo automático con mayor frecuencia, desde esa mirada que te permite vivir con más propósito. totalmente. Y al final, ese estado que uno persigue no es una epifanía, o sea, no es que Dios te va a entregar ese estado porque lo estás deseando solamente. O sea, uno tiene que enfocarse y desarrollar los hábitos que te permiten estar en ese estado. Y la responsabilidad de construir esos hábitos es lo que la mayoría no persiste. O sea, Claro, la claro, mayoría no persiste, la mayoría está en la comodidad, en la suerte, y eso es sí, lo que yo siento que genera tanta infelicidad al final, ¿cierto? Porque la felicidad quizás es un resultado, no es algo que uno encuentra en sí mismo, sino que es el resultado de lo que uno va haciendo todos los días. claro, sí. Ya, oye, yo me quedaría aquí, como sabes, conversando e ir aquí respondiendo preguntas, pero estamos en el tiempo, así que primero agradecerte de nuevo por darte este espacio de tiempo y formar parte ya de nuestra comunidad, ¿eh? Así que bienvenido a la comunidad Hooks. Lo segundo es agradecer a todas las personas que participaron, que comentaron. Volvemos a iniciar el hábito del webinar gratuito mensual, así que estén atentos, atentas a nuestras redes. Y esto ha sido para mí, y te voy a dar la palabra a ti para que cierres con la idea que tú quieras, pero para mí ha sido una masterclass desde la selva, ¿no? No, no es la selva, me quedó claro, pero desde el monte guaraní hasta el liderazgo con sentido, con algo muy concreto, como es lograr que en las organizaciones los líderes apunten a lograr liquidez, rentabilidad, gestionen bien los riesgos y promuevan la cultura que sea consistente con lo que se quiere hacer, lograr o lo que propone la organización. Yo con eso, ahí dejo, si ahí te están agradeciendo, valiosa la conversación, Daniela, excelente conversación, mucha humanidad y propósito, así que muchas gracias y te dejo a ti para que cierres con la idea que tú quieras. Ah, y Víctor, éxito en esa clase en la UNAM y qué bueno que nos sigan desde México. Genial. Bueno, es mucha responsabilidad cerrar esta conversación. Pero sí, me encantaría darle las gracias bueno, a Dani Fuchs por la invitación de esta conversación y bueno, gracias a todas las personas que se conectaron. A veces uno, cuando se enfoca en algo y renuncia a algunas cosas, se empieza a sentir solo en el camino y lo bueno es que en la medida en la que uno está más enfocado, conecta con otras personas que también están enfocadas a eso y deja de sentirse solo. Llega un punto donde uno pasa de la soledad a la conexión con personas que están vibrando más en la frecuencia de lo que tú quieres lograr. Y eso creo que es muy bonito y es algo que genera mucha satisfacción. Ahí aprovechándome de la pregunta de Matías. Así que gracias. Hay un amigo que decía el otro día que cuando uno se enfoca en algo, necesariamente va a pasar malos momentos, pero que parte del propósito de eso es llegar a pasar buenos momentos también. Qué bueno, qué bueno. Muy realista, muy realista. Sí, sí.
encontrar personas que vibren en tu misma frecuencia. Ahí hay un buenísimo propósito, como menciona la Cata, y es parte de lo que pretende esta comunidad de Hooks. Así que muchas gracias a todos y todas, que tengan un buen Ahí, perdón, viernes. ¿Sí? perdón, Dani, encontrar o dejar que te encuentren. En la medida en la que uno más se compromete con lo que quieres lograr, más dejas que otras personas te encuentren también. Eres como un imán, decía por ahí Alejandro Celis. Te puedes convertir en un imán de personas que están vibrando en esa expansión de conciencia. Es cierto, es cierto. Eso, nada, buen fin de semana para todos y todas. Espero que disfruten los que tengan que trabajar del trabajo, los que puedan descansar del descanso, los que tengan familia de la familia, los que estén solos de actividades solos, solas. Y nos vemos dentro de aproximadamente un mes. Besitos, besitos, como dicen por ahí. Chao, chao, que estén muy bien. Muchas gracias.